¿Qué pasa, accionistas? Estamos en nuestro canal de YouTube Componiendo Capital. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de invertir en mercados emergentes. Por mercados emergentes entendemos países como China, Taiwán, India, Corea del Sur o Brasil. Justamente estos países, que son pues, del sudeste asiático y de Latinoamérica, son los países que componen el índice de mercados emergentes más famoso, vamos a decir, que es el MSCI Emerging Markets, que para un inversor que no se quiere complicar mucho la vida y que está centrado pues más en el mercado europeo y el norteamericano, que es ahí donde hace la selección de empresas, que sería pues un inversor de mi estilo, buy and hold, y que estudia empresas pues de estos mercados donde tiene un acceso más sencillo. Para un inversor de estas características y que quiera algo de exposición a los mercados emergentes, pues me parece una buena idea este tipo de fondos indexados que nos dan un poco una exposición a todos estos mercados donde se hace pues, más complicado el comprar acciones. Últimamente son mercados que yo creo que no están mucho en el punto de mira de los inversores. En concreto, el mercado más grande de todos estos es el chino, y las noticias que nos vienen de ahí pues son de crisis inmobiliaria, y ahora mismo los chinos están sufriendo por esta parte. Nosotros los españoles pues conocemos bien las consecuencias de la crisis inmobiliaria, y yo creo que en general pues es un mercado al que no hay mucha gente que esté mirando. Yo no conozco bien las dimensiones de esta crisis inmobiliaria que pueda haber en China, no tengo datos al respecto, pero lo que sí que me parece interesante es echar un vistazo un poco al desempeño que han tenido estos índices, ya que el histórico de rentabilidad para mí es algo muy importante a la hora de entender los flujos que se destinan hacia unos activos u otros, ya que cuando el pasado ha sido bueno y todo el mundo está ganando dinero, en general los inversores tienden a entrar en ese tipo de activos o de mercados. Y cuando el pasado pues, ha sido malo, los inversores pues, se muestran muy reacios a mirar a este tipo de activos. Antes de seguir, vamos con la cláusula de exención de responsabilidad, que es que yo no soy ni asesor financiero ni un profesional del sector. Este vídeo es únicamente informativo y puede contener errores y equivocaciones. Por tanto, no es una recomendación de inversión de ningún tipo. Cada uno debe realizar sus propios análisis y cada uno es el único responsable de sus decisiones de inversión. Estamos aquí en TradingView y vamos a echar un vistazo pues al MSCI Emerging Markets. Vemos que el histórico que tenemos es a partir de 2014. Vemos que la trayectoria del índice pues es, vamos a decir que más o menos ascendente hasta la crisis del COVID. Después de la crisis del COVID hay un gran repunte, y vemos que, por ejemplo, en 2021 pues, se alcanzan máximos históricos de este índice, y posteriormente empieza a bajar. Vemos que la media de 1000 sesiones, que es más o menos la media de 4 años de cotización, ahora mismo estaría a la par que este índice, lo que nos indica que, bueno, puede que esté a un precio razonable. Si echamos un vistazo a este mismo índice, pero teniendo en cuenta el descuento de los dividendos, ya que podemos elegir índices de distribución que nos paguen a nosotros el dividendo, pues vemos que la diferencia con la media de las 1000 sesiones pues ya cambia bastante y se queda bastante por debajo. Y es que esto es el poder pues de ir cobrando dividendos y de ir reinvirtiéndolos. Aunque el dividendo del índice sea pues relativamente pequeño, pues mirad que nos hace una diferencia pues bastante maja. De hecho, las participaciones del fondo con dividendos reinvertidos cuestan en torno a los 148 euros, y las del fondo con dividendos sin reinvertir pues en torno a los 122,5. Si echamos un vistazo por comparar con el MSCI World, que es un índice pues muchísimo más famoso y donde yo creo que está últimamente entrando bastante dinero de fondos indexados y así, pues vemos que este índice pues sigue una trayectoria muchísimo más bonita, más claramente alcista, con menos sustos. Aquí teníamos el susto de 2020, pero posteriormente reanuda la marcha y sigue subiendo y subiendo y subiendo. Y ahora mismo pues se queda bastante lejos de esta media de las 1000 sesiones. Si hacemos el mismo ejercicio, pero mirando el gráfico con dividendos repartidos, es decir, el gráfico del índice de distribución, pues ya vemos que hay menos diferencia con la media de 1000 sesiones, pero que aún así estamos claramente por encima de ella. Esto, pues bueno, esto hace que los inversores que estén dentro, pues en general casi todos los que lleven unos años, pues estarán bastante contentos con la inversión. En cambio, los inversores del otro índice, del de mercados emergentes, pues vemos que no estarán tan contentos, y que el índice en general aparenta estar algo más barato, al menos desde el punto de vista de este gráfico. He descargado un PDF de internet
que nos habla pues del MSCI World y del MSCI Emerging Markets y nos dan unos datos que me han parecido interesantes. Aquí en este gráfico podemos ver desde noviembre del 2008 hasta noviembre de 2023 cómo se han comportado pues, el MSCI World, el MSCI AGWI y el MSCI Emerging Markets. Centrándonos en el World y en el Emerging Markets, podemos ver que el MSCI World, pues bueno, ha hecho un desempeño muchísimo mejor que el MSCI Emerging Markets y también lo ha hecho mejor que el AQUI. El resultado tras estos años es que el que hubiera estado en el MSCI World está un 72,9% mejor que el que ha estado en el MSCI Emerging Markets, ¿vale? Esto equivale a un rendimiento anualizado del 3,7% mejor del MSCI World frente al MSCI Emerging Markets. Esta diferencia en rendimiento anualizado, pues la verdad que me parece una diferencia importante. Hay que tener en cuenta que estos últimos años han sido bastante buenos para la renta variable americana, que es básicamente la que más pesa en el MSCI World. No obstante, aquí nos dan más datos que me han parecido bastante interesantes y nos hablan del rendimiento anualizado desde bueno, lo que sería el 31 de diciembre de 1998. Y vemos aquí como el MSCI Emerging Markets consigue prácticamente un 8%, un 8,05, y el MSCI World consigue un rendimiento más pobre, que sería el 6,68. Esto lo que significa es que antes del 2008, pues los 10 años antes, el MSCI Emerging Markets pues ha vapuleado al MSCI World. Así que bueno, ya podemos hacernos un poquito la idea de que a veces los flujos de capital van hacia unas regiones del mundo y a veces hacia otras, y a veces hay bolsas en las que lo hacen bien durante pues, periodos largos, de 10 años o así, y a veces son otras las que lo hacen mejor. Es decir, que porque el SP 500 lo haya hecho muy bien en los últimos 10 años, no significa que los próximos 10 vaya a volver a ser de nuevo el mejor índice. Eso es algo que nadie sabe, pero bueno, aquí tenemos estos datos y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. En cuanto a la rentabilidad por dividendo, vemos que el MSCI Emerging Markets, pues aquí nos cuentan que da en torno a un 2,96, luego lo veremos un poquito más en más detalle y el MSCI World pues en torno a un 2. La diferencia sí que es bastante grande. En PER vemos que el MSCI Emerging Markets está a 14,2 veces y el MSCI World a 20 veces. Pues la diferencia es bastante sustancial. No obstante, yo entiendo que el MSCI World es normal que cotice un PER más alto que el MSCI Emerging Markets, ya que entiendo que cotice algo más caro, ya que bueno, yo al menos sí que estaría dispuesto a pagar algo de prima por invertir en el MSCI World frente al Emerging Markets. Y bueno, aquí finalmente también vemos el PER Forward, que sería de unas 11 veces y media para el Emerging Markets y de 16,8 veces para el MSCI World. Esto significa que aquí están adelantando un gran crecimiento de los beneficios para el año que viene. Que bueno, que no sé yo si va a ser el caso, o al menos si va a haber un crecimiento tan alto como indican aquí. Me he venido aquí a la página de Amundi a buscar más información sobre estos fondos y vamos a comentar un poquito lo que hay. Me he venido al fondo de distribución ya que quiero ver un poco el detalle de cómo paga los dividendos y vamos a ver qué nos cuentan en la página. Nos dan un poco el gráfico de rendimiento, ya que ya lo hemos visto. Bueno, aquí vemos las rentabilidades contra el índice y vemos que, pues, bueno, que no hay grandes diferencias entre el índice y este fondo, ya que el fondo lo que hace es tratar de traquear el índice con el menor error posible. Bueno, aquí nos cuentan un montón de cosas que yo animo pues, a todo el que esté interesado en invertir en este fondo, pues echarlos un vistazo. Llegamos aquí y vamos a echar un vistazo pues, a los mercados en los que invierte este fondo. Vemos que el mercado más grande sería China, con un 28,3% aproximadamente, seguido de Taiwán con un 15,8%. Después estaría la India con un 15,68%. Tendríamos luego Corea del Sur, entiendo yo, que sería un 12,69%. Pues Brasil con un 5,7%. Arabia Saudí con un 4%. Y ya Sudáfrica con un 3,14%. Siguiente pues sería México con un 2,54%. Indonesia con un 87 y ya, bueno, enseguida estarían Tailandia, Malasia y Emiratos Árabes.
Y bueno, vemos que los mercados principales de este fondo, que son China, Taiwán, India, Corea y Brasil, que son los que van a mover prácticamente este fondo porque son los que más pesan, pues a mí personalmente me resultan mercados interesantes para tener algo de exposición, vamos a decir. No va a ser una exposición enorme porque yo centro mi cartera en el mercado europeo y en el mercado norteamericano, pero bueno, tener un poquito por aquí pues no me disgusta. Si miramos aquí por empresas, las principales posiciones, pues vemos que Taiwan Semiconductors es el 6,72, tiene un peso muy importante. Tencent sería el 4, Samsung Electronic el 4 y luego ya Alibaba, que sería el 2,27. Y luego ya pues ya bajaríamos a posiciones menores del 2%. Aquí podemos ver el detalle de pagos de cupón, que entiendo yo que se refiere pues, a la distribución de dividendos de las empresas que contiene el fondo. Pues vemos como desde 2017 pasamos de 1,82 a 2018, que es 2,54. Luego, posteriormente, 2,85. En 2020 ya es 2,12. En 2021 pasamos a 2,87. En 2022 recuperamos rápidamente a 3,51 y ahora en 2023 pues estamos en 2,81, que hemos pues bajado. Si hacemos un numerito rápido para saber la rentabilidad por dividendo que estaríamos cobrando, pues tenemos que 2,81 entre 122 euros y medio, que es más o menos lo que cuesta una participación, sería una rentabilidad por dividendo del 2,3%. Si hacemos el número con el mejor dividendo, que es el de 2022, aunque bueno, esto no significa que vayan a pagar estos dividendos, pues tendríamos que la rentabilidad por dividendo es 2,86, que es algo más baja de la que nos daban en el folleto que hemos estado mirando. Entonces, bueno, vemos que los dividendos se pagan en el mes de noviembre o en 2023 en el mes de diciembre, básicamente a final de año. Vemos que existe el índice con la posibilidad de recibir este dividendo o el índice en el que los dividendos se reinvierten. Cada uno puede hacer su elección y ver si le interesa cobrar esos dividendos o dejarles en el índice para que automáticamente se vayan reinvirtiendo. Yo algo personalmente que me parece interesante, ya que estoy en etapa de formación de cartera, sería acumular de momento esos dividendos dentro del índice para hacerlo de una manera pues sin pago de impuestos por estos dividendos y en vista de que la ley permite el traspaso entre fondos de inversión sin el pago de impuestos, pues me parece interesante pues aprovechar este detalle fiscal que nos dan los inversores y invertir pues en el fondo de acumulación para ir formando pues patrimonio y luego pues si en algún momento me interesa pues pasar esas participaciones al fondo de distribución y de esa manera pues empezar a recibir esos dividendos. Yo personalmente pues una plataforma en la que se comercializan esos dos fondos es la plataforma de OpenBank, que yo bueno es la que más o menos mejor conozco en el tema de fondos, aunque tampoco es que haya invertido yo mucho en fondos y tampoco es que conozca muchas más plataformas. Aquí podemos ver que los gastos corrientes del fondo que nos indican son del 0,45%, que es un tema que no habíamos comentado hasta ahora. Vemos que no hay las comisiones máximas de suscripción y de reembolso, pues en OpenBank aquí son al cero. Aquí en suscripción nos cuentan que hay un 4,5 y si venimos por aquí, pues bueno, aquí nos cuentan algo de los costes de entrada y bueno, que esté pensando en contratar estos fondos, pues deberá ver dónde los compra y qué costes le repercuten. Yo personalmente no tengo ningún interés especial en que nadie lo contrate con OpenBank, ya que a mí OpenBank no me paga nada por comentarlo en este vídeo. Y bueno, esto ha sido básicamente todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Simplemente quería dar pues, unas pinceladas sobre cómo tener exposición pues, a otros mercados que son menos conocidos para inversores como yo, por ejemplo, que están más centrados en el mercado europeo y en el norteamericano. Y nada, y tener un poquito pues, una idea de cómo hacerlo de una manera pues, más sencilla, llevadera y en la que no haya que estar tan pendiente analizando las empresas, ya que hay las empresas de estos países a mí personalmente me resultan más desconocidas e incluso creo que en alguno de estos mercados ni siquiera podría llegar a comprar las acciones. Y bueno, esto ha sido todo en el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante, yo me despido ya y a seguir teniendo paciencia y cabeza con las inversiones.